Quiero hablaros hoy, reflexionar un ratito con vosotros sobre el Espíritu Santo y la Escritura. Cuando hablamos de la Escritura estamos hablando de la Biblia. Y cuando hablamos de la Biblia estamos hablando de la palabra de Dios. Jerónimo, aquel hombre tan ilustre de la Iglesia, decía que la Biblia es la biblioteca divina. E indudablemente es una biblioteca con 66 libros colocados en una determinada manera, de una determinada forma. Al principio hay un libro o un grupo de 5 estuches que contiene 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que tienen que ver con el arranque inicial de nuestra biblioteca, pero tienen la singularidad de ser irrepetibles en el sentido de que es Moisés el único escritor. Escribe palabras de Dios para el pueblo, establece todo lo que el pueblo tendría que guardar en el orden de la ley ceremonial y de la ley moral y abre las páginas de la Escritura de ahí en adelante. Notaréis que muy probablemente cuando Moisés escribió los libros comenzó haciéndolo como los estadistas de entonces hacían por el libro del Éxodo, es decir, el libro de la salida. Él relata la salida de Israel desde el cautiverio de Egipto en el caminar hacia la tierra de la promesa. En esa salida, Moisés se encuentra con un problema. ¿Por qué este pueblo está aquí hoy? ¿De dónde viene este pueblo? ¿Cuál es la razón de que Dios trate con esta gente de esta manera? Y dice, me falta algo. Y arranca el libro de Génesis. Y si voy a hablar de una familia, la familia de Abraham, ¿por qué no hablo de cómo Dios colocó al hombre en el mundo? Y comienza hablando de creación, capítulo 1, y así sigue todo el libro de Génesis, que abre la puerta para entender el libro del Éxodo. El libro de Levítico es todo el ceremonial religioso, el orden de los sacrificios, la limpieza de los sacerdotes, las leyes de relación para el pueblo, etcétera, 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 que nos va a permitir entender el desarrollo de un libro del Nuevo Testamento que es la Epístola a los Hebreos. La Biblia, como sabéis, se ha escrito más o menos en un periodo de 1400-1500 años, y en escribir la Biblia intervienen no menos de 35 personas. Algunos entienden que 40, bueno, da lo mismo. Hay un número grande de personas que están escribiendo. Pero todas ellas lo hacen a través del impulso del Espíritu Santo. De manera que San Pablo habla de la inspiración de la Escritura, 2 Timoteo capítulo 3, versículos 15 y 16, y el apóstol Pedro habla de cómo se han confeccionado las Escrituras y de cómo el Espíritu Santo actúa ahí. Hablemos un momento de la Biblia. La Biblia es un término, una palabra, que deriva del texto griego que inicialmente significa librito. Con el tiempo dejó de tener significado diminutivo y pasó a Biblia, que significa libros o los libros. De manera que el término Biblia se refiere a los escritos sagrados y aparece en muchos pasajes. Desde el Evangelio de Lucas capítulo 4, pasando por Gálatas capítulo 3 y otros muchos pasajes que hay en el Nuevo Testamento. Otra palabra que tiene que ver con la Biblia es el término escrituras, que es derivado de una voz griega grammata y significa los escritos. Se aplica no solamente al conjunto de obras realizadas, sino a las letras mismas. De manera que cuando el apóstol Pablo dice a Timoteo en segunda carta, capítulo 3, versículo 16, que toda la Escritura es inspirada por Dios, está utilizando el término. Y podemos decir que cada una de las letras del escrito sagrado,
cada uno de los signos de puntuación de las letras del escrito sagrado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento ha sido inspirado por Dios. Pero el término se utiliza también para referirse a los libros de la Escritura. Un término sumamente conocido por todos es el término palabra de Dios, y es usado indistintamente para referirse a los escritos del Antiguo Testamento, Juan capítulo 10, versículo 35, como a los del Nuevo. De manera que los escritos del Nuevo Testamento son también palabra de Dios. Y hay muchos pasajes que declaran esta verdad, que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, la Biblia como palabra de Dios posee en sí misma, por venir de Dios, poderes transformadores que evidencian una realidad interna o, si lo prefieren mejor, internamente ponen de manifiesto una evidencia de que realmente la Biblia es la palabra de Dios. Un ejemplo muy claro de esto lo tenemos en el Salmo 19, versículos 7 al 11. Podéis leer cada uno ese pasaje y notaréis que hay por lo menos 7 cosas ahí acerca de la Biblia. La Biblia es perfecta, con poder para convertir el alma, versículo 7. La Biblia es fiel, porque es capaz de dar sabiduría, versículo 7. La Biblia es recta, porque da gozo al corazón, versículo 8. La Biblia es pura, con capacidad para iluminar, también versículo 8. La Biblia es limpia, con permanencia eterna, versículo 9. La Biblia es verdadera, versículo 10. Y la Biblia es justa, versículo 10. Notemos un momento algo que tiene que ver con la Biblia y es necesario conocerlo bien. La Biblia es la revelación de Dios. Cuando hablamos de revelación, nos estamos refiriendo a la declaración que Dios por su propia cuenta y por su propia voluntad e iniciativa comunicó a los escritores humanos que escriben la Biblia para que estos registren en los escritos esta revelación de Dios mediante la cual el hombre puede conocer a Dios. Es además una palabra para bendición de los que obedecen y una palabra de condenación para los que son rebeldes y para los incrédulos. Me pregunto cómo es el modo y la manera de la revelación bíblica. Y la Biblia me presenta el elemento más primario dentro de la revelación de Biblia, que es una referencia que Pablo hace a lo que llama la revelación natural. Romanos capítulo 1, versículo 20, en donde el apóstol enseña que todo lo que de Dios se conoce, su eterno poder y deidad, es manifestado a los hombres a través de la naturaleza. Es verdad que esta revelación es elemental y sencilla, pero no es menos cierto que los hombres tienen conocimiento suficiente para adorar al Dios de la creación, y si no lo hacen y son condenados, están sin excusa. La Biblia contiene también revelaciones por medio de acciones providenciales, es decir, milagros que Dios hace y que están descritos en la Biblia revelan la omnipotencia, la sabiduría, la perfección de Dios. Pero también Dios ha hablado directamente, de manera que cuando tú lees el Apocalipsis notarás que hay muchos momentos en ese libro en que se dice que Dios ha hablado. Y el que está sentado en el trono dice, pero Dios hace una revelación definitiva para el conocimiento del hombre en este sagrado volumen que nosotros tenemos, la Biblia. Uno de los problemas serios con que se está encontrando el mundo evangélico hoy es una astucia diabólica para impedir que la gente lea la Biblia. No estoy refiriéndome a inconversos, me estoy refiriendo a creyentes. Diariamente hay un montón de comentarios en las redes
de interconexión en Internet que habla mal de alguna versión de la Biblia. Ninguna versión es inspirada. Una buena versión es la que se ajusta con la mayor fidelidad posible a la traducción de los textos en los idiomas originales hebreo y griego. Pero hay algunos que no sé por qué causa dicen a la gente: la versión que tú utilizas es una versión problemática porque no tiene todos los versículos o no tiene los versículos completos, todos ellos como está en Reina Valera, etcétera, etcétera, etcétera. Otros dicen: no, tú estás leyendo una Biblia caduca en un idioma que no se puede entender, que es la Reina Valera, cuando tienes nueva versión internacional, Biblia de las Américas, esto Dios habla hoy, no sé cuántas cosas más. En una palabra, mientras discutimos cuál es la versión correcta, no leemos la Biblia. Y cuando algunos se han puesto ya de acuerdo para decir: mira, esas son exageraciones. Cuando falta algo en alguna versión, algún versículo, es porque no está en los textos griegos que utiliza. Entonces viene el segundo problema. ¿Cuáles son los textos griegos verdaderos, señores queridos? No hay ningún original. Y hay troncales que arrancan, copias que arrancan desde el principio. Ya está en nuestras manos manuscritos, no completos, pero parciales, de mediados del siglo II. Ahora viene el problema. Es que esta línea de manuscritos es incorrecta. Y esta línea de manuscritos es incorrecta. Y los únicos manuscritos correctos son el Receptus, y a otros que no quieren el Receptus, pues el bizantino y no sé qué, no sé cuánto. Todos los que hablan de eso mayoritariamente no tienen idea de griego. Y lo que están haciendo es generando confusión entre los creyentes. Manda todas esas discusiones al saco de la basura y abre la Biblia que tú tienes y lee la palabra de Dios. Nuestras versiones son la traducción de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo Dios reveló su palabra a la gente? Bueno, a los profetas, a los que Él escogió para escribir, se la reveló en visiones. ¿Cuántas veces la Biblia habla de la visión que uno de los profetas tiene y que traslada al escrito bíblico? Por ejemplo, Daniel ve la visión de las bestias ahí en el capítulo 7 de su profecía. Esto y otras muchas visiones a lo largo y ancho del Antiguo y del Nuevo Testamento. Dios se reveló también en sueños, Daniel capítulo 7. Dios se reveló en éxtasis, es decir, sacando a la persona de donde está. Y el apóstol Pablo habla de una revelación que él no puede dar porque recibió prohibición de hacerlo, que dice que conoce a un hombre que no sabe si en cuerpo o fuera de cuerpo fue llevado al tercer cielo, donde vio revelaciones que el hombre no puede decir. Dios levantó en éxtasis especial a Pedro para que viese el lienzo que descendía del cielo y darle la enseñanza clara que lo que Dios santificó no lo llame común el hombre. Dios habló directamente y dio palabras directas, por ejemplo, a Moisés, capítulo 3 del libro del Éxodo, y de vez en cuando Dios utilizó también ángeles para llevar el mensaje al que escribía la Escritura. Por tanto, tenemos que la Biblia es la revelación de Dios. Un segundo concepto que debo tener muy claro es el concepto inspiración. Si la revelación es la declaración que Dios hace de sí mismo, la inspiración es la acción que Dios hace, primeramente sobre los autores humanos que escriben en la Escritura y en segundo lugar sobre el escrito que ellos producen. Cuando hablamos de inspiración, hay teorías que no son bíblicas. Hay quienes hablan de inspiración natural, que es la máxima incredulidad,
que todo cuanto está escrito aquí no tiene nada que ver con revelación y con inspiración de Dios, sino que es el pensamiento lógico del hombre que escribe. Por tanto, para esta gente, la Biblia no es más que un manual bueno, en algunas ocasiones, de cultura, de historia o de ética. Otros hablan de que la revelación de la Biblia fue al dictado. Dios dictó la palabra. En esto se parecen a ciertas religiones que están extendidas en el mundo de hoy, en donde Dios dictó al supuesto profeta parte de la Escritura y es lo que ellos tienen ahí. Los diferentes estilos de la Escritura contradicen el dictado de Dios. De manera que tú lees en el Antiguo Testamento y comparas Proverbios con Oseas y notarás que hay una diferencia notoria. No es lo mismo un estadista preparado en leyes como Moisés a una persona sencilla como puede ser Abdías. Hay un contraste notorio. No es lo mismo el escrito denso de Hebreos y los relatos del Evangelio, en cuanto no a verdad, sino a distinción de estilo, de forma notable o notoria en la Escritura. Quiero poneros un ejemplo. Los que conocéis griego podéis comparar la epístola de Pablo a los Gálatas y la carta a los Hebreos. Y notaréis que el griego de Gálatas es bastante problemático. Yo digo que es un hombre que piensa en arameo, en hebreo, y escribe en griego. Y ahí hay cortes en las oraciones, hay una relación no muy correcta entre verbos y predicados, hay un uso cortante a veces de preposiciones, pero lees la carta a los hebreos y es prácticamente un griego clásico. Y tú preguntas, ¿y por qué? Bueno, porque aunque Pablo conocía el griego, no era el idioma técnico manejado por él. Mientras que el escritor de la carta a los hebreos es un experto, un especialista en griego y lo conoce con toda perfección. Por eso hay diferencias entre uno y otro, que no puede haber cuando hay una sola persona que dicta el escrito. Hay otra enseñanza falsa que es la inspiración conceptual. Estos dicen que Dios inspiró el concepto del que el escritor escribe, pero que no las palabras precisas para expresarlo. Por tanto, la Biblia puede contener palabras erróneas en cuanto a la expresión, porque son palabras del hombre y no de Dios. Esto no es posible, porque toda la palabra es inspirada por Dios. Hay la inspiración mística, en la que Dios hace una inspiración gradual a los autores, pero no les dio por completo la capacidad de escribir la Biblia sin errores. Y es prácticamente lo anterior, pero todavía más abultado. La inspiración en la que tenemos que creer se llama inspiración verbal o plenaria. Quiere decir esto que el Espíritu de Dios guió al autor humano en la elección de todas las palabras conforme a su capacidad idiomática, para que con mayor o menor extensión lingüística exprese siempre lo que Dios le reveló, sin variación y sin cambio. Ahora yo pregunto, ¿cómo es posible que en un periodo tan largo de tiempo, 1400, 1500 años, haya una uniformidad tan notoria en la Biblia? Bueno, porque el Espíritu Santo actuó permanentemente para que esto fuese así. Llamo tu atención a carta segunda de Pedro, el capítulo 1, el versículo 21.
Y en este versículo, Pedro responde a una pregunta: ¿cómo se escribió la Biblia? Y dice el texto, puedo leer desde el versículo 20 para enlazar mejor ese párrafo. Entendiendo primeramente esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quiere decir esto que cada escrito de la Biblia corresponde a la acción dual, primero del Espíritu Santo, que comunica el mensaje y custodia para que el escritor escriba solo el mensaje de Dios, y en segundo lugar el autor humano seleccionado por el Espíritu Santo de Dios para que escriba la Escritura. Las afirmaciones bíblicas sobre inspiración son muy sencillas. Dios comenzó escogiendo el autor humano para escribir su palabra. Quiere decir esto que, por ejemplo, en la profecía de Jeremías, en el capítulo 1 y en el versículo 9, se lee ahí que Dios eligió al profeta desde antes de su nacimiento y lo dio por profeta a las naciones. Más adelante se lee reiteradamente en la profecía palabra de Jehová. Quiere decir que llegó un mensaje de Dios a Jeremías y Jeremías lo proclamó conforme a lo que Dios le dio al pueblo o al rey o a las personas que iba destinado. Pero también es verdad que en un momento determinado Dios dice a Jeremías que escriba las palabras que le dio desde el principio de su profecía, de su ministerio profético, hasta el tiempo de esa ordenanza. Y hay un espacio de 10 años y tiene que escribir todas las palabras. Eso es imposible humanamente hablando. Pero el Espíritu Santo custodia la mente de Jeremías y por ende la mente del resto de los profetas, la custodia para que lo que escriben sea todo lo que Dios les ha revelado sin omitir nada. Y ya tenemos la Biblia, que bajo la acción poderosa del Espíritu Santo se produce hasta la conclusión del último escrito que tenemos en este sagrado volumen. Ahora, debemos entender que ahí el apóstol Pedro está utilizando un verbo que es muy especial y que tiene una raíz con el sustantivo y con el verbo constreñir, con los sustantivos, con los adjetivos y con el verbo constreñir. Es decir, constreñir significa empujar en una determinada dirección. Tú tienes una jeringuilla, metes agua en ella, le pones el émbolo, empujas el émbolo y el agua sale constreñida, empujada, impulsada. El verbo que utiliza Pedro es precisamente ese, que los hombres de Dios hablaron siendo impulsados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los constreñía para hacer el escrito porque Dios los había determinado como profetas para el uso, el ministerio, el oficio que había designado para ellos. Ahora, hay un ejemplo muy interesante en la Escritura, y es que el profeta Jeremías se disgusta un día con Dios y dice: mira, cada vez que yo hablo en tu nombre tengo un problema, y el problema es que la gente me maltrata, de modo que desde ahora nunca más voy a hablar en tu nombre. Y dice el texto bíblico que de pronto Jeremías sintió como un fuego dentro de sí que le quemaba, y dice: más fuerte fuiste tú que yo, y me has vencido. De manera que los instrumentos que Dios escoge para un ministerio, ejecuta por medio de ellos el ministerio que se había propuesto. Ahora ya tengo la Biblia escrita. Pero el apóstol Pablo añade en segunda carta a Timoteo 3:16, en donde dice estas palabras, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Utiliza un verbo que, aunque traducimos en castellano como inspirar, es un verbo totalmente diferente al de Pedro. Cuando un griego no tenía una palabra
para decir algo, tomaba otras y creaba una nueva. De manera que ahí Pablo dice, yo quiero decirle que la Biblia es viva y eficaz porque ha sido soplada por Dios. Y es la palabra inspirado ahí. Es una palabra compuesta de dos voces, una soplar y otra Dios. Dios sopla sobre el escrito. Cuando voy al libro de Génesis y estudio la creación, leo allí que Dios sopló sobre la parcela, el trozo de elementos inanimados de la tierra que había seleccionado, y por el soplo de Dios recibieron vida y fue el hombre un ser viviente. Por tanto, cuando el hombre muere, como fue tomado del polvo, regresa también al polvo. Pero el verbo de Pablo ahí es soplar, comunicar vida, y el escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 4 y en el versículo 12 dice que la Biblia es viva y eficaz. Ese adjetivo puede ser complementado por otro, eficiente, de manera que lo que está diciéndome es que la Biblia actúa siempre. Primero, porque es el mensaje de Dios. Segundo, porque fue escrita conforme a la voluntad de Dios. Tercero, porque el escrito ha sido custodiado por el Espíritu Santo para que exprese solo el pensamiento de Dios. Y finalmente, porque Dios alentó en ella, y la Biblia es un escrito vivo y eficaz. El Espíritu Santo es el autor divino de la Escritura. El hombre es el instrumento humano para escribirla. Por tanto, sin la ayuda del Espíritu, de donde procede la Biblia, no hay entendimiento de las verdades bíblicas. El apóstol Pablo dice que la palabra de la cruz, la doctrina de la cruz, parte de la inspiración bíblica, es locura para los que se están perdiendo, pero para nosotros es poder de Dios. La diferencia no está en las letras que todos entendemos, está en la dimensión de iluminación y capacitación que el Espíritu hace en cada uno para entender la Escritura. Finalmente, interpretar la Biblia es necesario hacerlo bajo la custodia del Espíritu Santo de Dios. La Biblia no tiene varias interpretaciones. La Biblia tiene una sola interpretación. Y quiero deciros que la Biblia se interpreta a sí misma. Por tanto, la Biblia no puede decir blanco en un sitio y negro en otro. Lo que ocurre es que muchas veces nosotros tomamos textos, los sacamos de contexto y los convertimos en pretextos para justificar lo que nosotros queremos decir. Debo pensar en esta bendición tan grande de la acción de la obra del Espíritu Santo en la inspiración de la Biblia. Ahora, si la Biblia es la palabra de Dios, lo más grande que el hombre puede tener es precisamente la Biblia. Y lo más importante que tiene que hacer es meditar en la Biblia, leer la Biblia, obedecer la Biblia, creer la palabra de Dios y vivir conforme a lo que la Biblia está enseñándonos a cada uno de nosotros. La Biblia no solo debe ser leída y entendida, interpretada, debe ser también obedecida. Quiero deciros que la vida de santidad se instruye a la luz de la Biblia y que dice la Biblia que la lámpara para nuestro camino es la Escritura, y la Biblia dice también que en sus mandamientos meditamos para no pecar contra el Señor. El creyente debe leer asiduamente la Biblia. En un tiempo en donde la Biblia está abandonada a veces en los bancos de la iglesia o en un rincón de algún lugar de la casa, debemos tenerla con nosotros y meditarla permanentemente para que vivamos conforme a la voluntad de Dios. La Biblia debe ser respetada, leída y obedecida en el hogar. En el libro de Deuteronomio capítulo 6
Se dice que la Biblia debe ser enseñada a los hijos, debe ser conducción en el camino, debe ser modo de actuar en el servicio, y la palabra de Dios debe estar escrita en los dinteles de nuestras puertas, en nuestras casas. No colgar textos para ser hipócritas, sino tenerla a mano permanentemente para cualquier situación y circunstancia que se produzca. Por tanto, en esta reflexión sobre el Espíritu Santo es el Dios que se ocupó dentro de la trinadeidad para conducir la realización del sagrado volumen que tenemos en nuestras manos, que es la Biblia, la palabra de Dios. A Dios sea la gloria y a nosotros su bendición por la lectura, obediencia y reflexión de su palabra.